Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que el Señor los bendiga a todos, mis hermanos queridos de Hogar de Adoración. En esta mañana les damos la más cordial de las bienvenidas a este tiempo, a esta reunión en donde vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y a todos nuestros amigos, bienvenidos a este domingo, ¿verdad? En donde definitivamente deseamos que nuestro Dios sea honrado, sea alabado, podamos cada uno de nosotros reconocer la grandeza de nuestro Dios. Así que muy buenos días, bienvenidos a este tiempo. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración y hoy deseamos en verdad tener una reunión, un culto maravilloso en donde nuestro Señor Jesucristo se ha puesto, ¿verdad?, en el lugar de privilegio, en el lugar que le corresponde. Así que quiero invitarte a que en esta mañana abras tu Biblia. Quiero que la tomes en tus manos, por favor, y que me acompañes a el libro de Romanos. El libro de Romanos, y vamos a leer, vamos a ir al capítulo 3 de Romanos, y quiero que rápidamente tú busques ahí el versículo 20, y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Si ya estás listo, quiero que leas conmigo lo que la palabra del Señor dice. En el versículo 20, la palabra de Dios dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan más hermoso el que acabamos de leer y con el que vamos a comenzar este tiempo! Somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para todo aquel que cree. Todo el que cree tiene vida eterna, y el que cree en nuestro Señor Jesús. ¿Y qué te parece si hoy te levantas de ahí, de tu lugar, de tu silla? Yo quiero que le entreguemos nuestra mejor alabanza, adoración, honra al Dios que lo merece todo, al Dios que entregó su vida en amor y en rescate para con cada uno de nosotros. Voy a invitarte ahora a que tú puedas orar a Dios con todo el corazón. Mi Dios, gracias, mi Dios, por un día más que nos permites de vida, Señor. Y en este día queremos engrandecer tu nombre, Señor. Queremos honrarte a ti, Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al Dios que nos mostró el camino de regreso al cielo, el camino de regreso a los brazos de papá. A ti, Jesús, gracias por el sacrificio, por haber entregado tu vida en amor, por rescate a nosotros, por derramar tu sangre preciosa y con ella darnos perdón de pecados, Señor. Hoy hemos venido a este lugar, Señor, y estamos aquí porque queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y que tú traigas tu presencia, Señor, que tú te goces con la alabanza, Padre, y que tu Espíritu Santo llene este lugar, llene el corazón de mis hermanos, y cada casa donde se encuentran nuestros hermanos y amigos sea investida, Señor, por tu presencia, sea rodeada por tu presencia. Mi Dios, recibe pues esta alabanza que te entregamos a ti con todo el corazón, mi Dios. Bendito seas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Venimos a darte toda la gloria a ti, Señor. Recibe nuestros corazones, Padre.
Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Oh, 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 oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Díselo a él. Y te rindo a ti mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Amén. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 oh. Dile, y me rindo a ti, y me rindo a ti. Decimos con todo el corazón, te rindo a ti y mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Yeah. Oh, 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 Tú eres nuestro todo, Señor, y a ti te damos la gloria, a ti te damos toda la honra y todo el reconocimiento. Recibe nuestros corazones, Señor. Amén. Decimos, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo.
Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres nuestro Rey. Amén. Lo decimos una vez más. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dile que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Tú eres el Rey. Desde el principio tú me escogiste, todos mis días no has dejado de atraerme a ti. Antes del tiempo lo planeé. Yo fui el gozo puesto delante de ti en esa cruz, y cuánto te amo.
Señor. y tú eres mi porción, tú eres mi porción, nada anhelo en este mundo, solo a ti. Y tú eres mi porción, tú eres mi porción, nada anhelo en este mundo, solo a ti. Díselo fuerte. Y tú eres mi porción, tú eres mi porción, nada anhelo en este mundo, solo a ti. Cuánto Te amo, cuánto te amo, no puedo evitarlo, cuanto más te conozco, me enamoro más. Cuánto te amo, cuánto te amo, no puedo evitarlo, cuanto más te conozco, me enamoro más. nos enamoramos más de ti, Señor, de tu presencia, Padre. Jesús, Te anhelamos solo a ti, Jesús. Queremos darte nuestro corazón, nuestra adoración, solo a ti, porque solo tú eres digno. Tú eres digno de gloria, digno de toda nuestra alabanza y nuestro reconocimiento, Señor. Te amamos, Padre bendito. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Y tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, lo perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios.
nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amo, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Te adora a ti. Comienza a adorar. Oh, solo a ti, Jesús. Nuestro corazón hoy se inclina a ti, Señor. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Muy bien, pues muy buenos días a todos, mis queridos hermanos. Una vez más estamos en este tiempo maravilloso, ¿verdad? En el que sin duda alguna podemos gozar de la presencia de nuestro Dios. Y yo espero que una vez más, a través de la alabanza, a través de la oración, tú hayas podido entrar a ese lugar maravilloso en la presencia de nuestro Dios. ¿Sabes? Durante algunas semanas, 2 semanas ya, hemos estado hablando acerca de una palabra que me parece que es muy poderosa e importante en nuestras vidas. Hemos meditado en la palabra del Señor, estamos estudiando la importancia de la obediencia a Dios. Y hasta el día de hoy hemos comprendido algunas cosas que son muy importantes. Una de ellas, hemos entendido con claridad el significado de la palabra obediencia. Y esta palabra encierra un significado muy especial. Significa escuchar atentamente a Dios, ¿verdad? Prestar atención a Dios, oír. Y por supuesto también cuando hablamos de obediencia, hablamos de una actitud de sumisión. Cuando escuchamos la voz de Dios,
sus planes y nosotros queremos ir y hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero también hemos aprendido a través de este estudio, ¿verdad?, acerca de la obediencia, que esto es lo que más agrada al Señor. A Dios le encanta la obediencia, le gusta cuando nosotros nos sentamos y prestamos atención a su voz y sobre todo cuando nosotros actuamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabes? El día viernes, a través de la misma palabra de Dios, nos pudimos dar cuenta del momento cuando Adán ignoró a Dios, es decir, cuando Adán pasó por alto la voz de Dios y sus ordenanzas. Esto tuvo consecuencias muy graves, ¿verdad? Adán, al ignorar la voz de Dios, sumergió a la humanidad en una conciencia de culpa, de condenación y de muerte. Y ahora quiero que me permitas leerte los siguientes textos bíblicos. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 19 de la traducción lenguaje actual, la palabra del Señor dice lo siguiente: o sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Ese es un texto bíblico muy importante. Ahora quiero que leamos Primera de Corintios 15, versículos 21 y 22, ahí mismo en el lenguaje actual. Dice: por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. ¡Wow! Estos dos textos bíblicos son muy reveladores en cuanto a la obediencia. A través de ellos podemos darnos cuenta de la importancia de nuestras decisiones, de lo que decidimos a diario. ¿Sabes? Muchas personas toman decisiones basadas en lo que su corazón dice o en lo que la filosofía o la ciencia les dictan en ese momento, pero pasan por alto la voz de Dios, pasan por alto los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, y me parece que ahí se encuentra el fracaso del hombre: ignorar la voz de Dios. ¿Sabes? Ignorar la voz de Dios representa ignorar su voluntad, sus planes, sus ordenanzas, todo aquello que Él ha escrito en su palabra, ¿verdad? No escuchar la voz de Dios, desobedecerlo, nos lleva a esto, ¿verdad? Nos lleva a ese camino en donde lo único que encontramos es tristeza, angustia, desesperación, ¿verdad? Llanto. ¿Por qué? No es que Dios se goce del hecho de que Dios disfrute vernos en ese lugar de desesperación, sino que tenemos que entender que vamos camino, vamos rumbo a ese lugar cuando nosotros tomamos decisiones apartados de Dios, ignorando la voz de nuestro Dios. Y sabes, esto es lo que hemos visto a lo largo de todas estas predicaciones hablando acerca de la obediencia. Es lo que pasó con el rey Saúl, es lo que pasó con Adán y con Eva. Cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios, en ambos casos hubieron consecuencias o decisiones fatales y graves. La palabra del Señor dice que por la desobediencia de Adán, toda la humanidad quedó sumergida en el pecado, la muerte y la condenación. Pero por la desobediencia de Saúl, la palabra de Dios dice que él fue desechado de parte de Dios por haber desobedecido. Pero lo que hemos estado enseñando también es que la obediencia a Dios trae consigo innumerables bendiciones, y estas bendiciones se desprenden de la mano de este Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Ahora, yo quiero mostrarte lo siguiente en este día. Seguimos hablando acerca de la obediencia y quiero que veas cómo nuestro Señor Jesucristo, en cierto momento Él está hablando, está enseñando, ¿verdad?, a los principales sacerdotes del templo y a los ancianos del pueblo, y Él les está enseñando a través de una parábola llamada Los dos hijos. Les enseña lo verdaderamente importante que es
obedecer a Dios. Y yo quiero que tú prestes muchísima atención. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Quiero leer esto en el lenguaje actual y después quiero leer solo un versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, versículo 28. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar a la viña. Él le respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió: sí, Señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? ¿Cuál de los dos obedeció? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes, porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. ¡Wow! Es una lectura bíblica muy interesante acerca de la obediencia. Ahora, permíteme leerte únicamente el versículo 32, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¡Wow! Esta definitivamente es una parábola muy hermosa. En primer lugar, el Señor Jesús le pregunta a los sacerdotes, hace una pregunta muy interesante: ¿quién obedeció? ¿El hijo mayor o el otro hijo? Por supuesto que la palabra nos dice que obviamente el que obedeció fue el hijo mayor, porque hizo lo que su padre le ordenó que hiciera. Pero ahora, permíteme preguntarlo de otra manera. ¿Quién es el hombre que obedece realmente a Dios? Si lo traemos a nuestro momento, a nuestro tiempo, ¿quién es el hombre que verdaderamente obedece a Dios? Aquel, escucha con atención, aquel que lee la Biblia, conoce la Biblia, memoriza la Biblia, habla acerca de la palabra del Señor, pero no obedece o no lleva a la práctica lo que en ella se enseña. O aquel hombre que escuchando la palabra de Dios se mueve, se conmueve y hace lo que Dios enseña a través de su palabra, aunque esta persona no posea un conocimiento muy amplio de la palabra del Señor. ¿Quién es el que realmente obedece a Dios? Y por supuesto que la segunda persona es la que está haciendo la voluntad de Dios. No se trata de saber mucho de la palabra, no se trata de que la leemos todos los días y eso nos lleva o eso es obediencia. Claro que no es así. ¿Sabes? La palabra del Señor dice que el Señor Jesús habló a los sacerdotes de una manera muy fuerte. Él los confronta y les dice: Juan el Bautista vino a ustedes y les enseñó, les dijo cuál era la manera correcta de vivir delante de los ojos de Dios. Y los cobradores de impuestos, esas personas de mala fama, los cobradores de impuestos y las prostitutas, escucharon el mensaje de Juan. Obedecieron la voz de Dios, es decir, estas personas se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Jesús y por esa razón ellos tendrán vida eterna debido a que obedecieron a Dios. Pero Jesús les dice a los sacerdotes: pero ustedes se niegan a escuchar mi voz.
su aparente conocimiento de Dios y de su palabra los envanece y se niegan a arrepentirse de sus pecados. Además, Jesús les dijo, además se niegan a creer en mí, el único Hijo de Dios, y por esa razón, escúchalo muy bien, y por esa razón no podrán heredar la vida eterna. Mis queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Nos habla acerca de la obediencia, pero hoy va a sacudir Dios la vida de muchos cristianos, de muchos que dicen ser creyentes o seguidores de Jesús. Y quiero que escuchen lo siguiente. El Señor Jesús dijo en su palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 21, y después vamos a leer los versículos 23 al 24. La palabra del Señor dice lo siguiente: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. ¡Wow! Esta es una palabra asombrosa de parte de Jesús para con cada uno de nosotros. Obediencia no es conocer la palabra de Dios, leerla a diario y vivir como un incrédulo, como un mundano, como un malvado o como un inmoral. Eso no es obediencia. Obedecer a Dios es hacer lo que Él nos manda hacer en su palabra. Es decir, la obediencia a Dios se basa en el cumplimiento de sus mandamientos. Y esos mandamientos están escritos en su palabra. Obedecer a Dios es llevar a cabo la voluntad de Dios, sus planes, sus propósitos. Eso es lo que a Dios le agrada. Le mostramos a Jesús que lo amamos o le demostramos nuestro amor cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros vamos a la obediencia de su palabra y no cuando nuestra palabrería es mayor que nuestras acciones. ¿Te das cuenta de lo que la palabra del Señor nos dice? Hoy muchas personas dicen ser seguidores de Jesús, como te decía hace un momentito. Muchas personas dicen ser seguidores de Jesús, se llaman cristianos, pero en realidad no lo son. Y no lo son porque no obedecen a Dios, no obedecen su palabra, no escuchan con atención la voz de Dios y mucho menos llevan a cabo la voluntad de Dios. Yo quiero leerte los siguientes textos bíblicos. Algunos ejemplos de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que algunos dicen ser cristianos, pero en realidad no obedecen a Dios. Déjame darte por lo menos 3 ejemplos. El primero de ellos se encuentra en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 al 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: no se emborrachen con vino, porque eso, escuchen, eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Mi hermano querido, ¿cuál es la ordenanza de Dios? ¿Qué es lo que dice Pablo a los Efesios en ese momento? La ordenanza de Dios es: no te emborraches con alcohol, porque la consecuencia de hacerlo es que tu vida quedará en ruinas. Dios lo está diciendo en su palabra: no lo hagas porque tu vida quedará en ruinas. Y Dios lo está diciendo en su palabra, pero ¿qué es lo que hacen las personas? Incluidas muchos que dicen ser cristianos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se llenan del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Hoy muchos, ¿verdad?, hacen exactamente lo contrario. Aunque conocen la palabra del Señor, viven de la manera contraria como Dios
lo dice en su palabra. Muchas personas dicen ser cristianos, pero viven en desobediencia. ¿Sabes? Una de las cosas que yo pienso, ¿verdad?, es que muchos cristianos tratan de convencerse a sí mismos y dicen, tomarnos una, me parece que no tiene nada de malo. Pero lo que tú tienes que saber, que esa una es el comienzo de todo lo que ha de venir. Otros tratan de convencerse a sí mismos diciéndose, yo sé hasta cuántas puedo tomar, ¿verdad? Pero eso no es verdad. La obediencia a Dios nos lleva a no hacerlo, a no tomar y a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? Es asombroso. La segunda cosa que yo quiero decirte se encuentra en Hebreos 10, versículo 25. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día está cerca. Dios es muy claro en su palabra y nos dice, no dejes de congregarte. ¿Te das cuenta la ordenanza de Dios? No dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia, porque ahí tú vas a encontrar alabanza, adoración, palabra de Dios, compañerismo y amor los unos por los otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hacen las personas? Dejan de asistir a la iglesia. Algunos porque no les interesa lo que Dios tiene que decirles, lo que su palabra dice. Algunos otros dicen, yo puedo solo, no necesito ir a la iglesia. Sin embargo, esas personas que dicen estas palabras terminan enfriándose espiritualmente hablando. La obediencia a Dios nos lleva a tomar la decisión de asistir a la iglesia, aunque sea, al menos en este tiempo, de manera virtual. Pero eso es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, quiero que me acompañes al libro de los Colosenses. En el capítulo 3, versículos del 5 al 6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Escucha con mucha atención este texto bíblico. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Escuchaste cuál fue el mandato de Dios en este texto bíblico? Él dice, hagan morir todo pecado que acecha dentro de ustedes. Eso es sumamente importante. Dios es muy específico en su palabra. Él le dice a toda la humanidad, pero sobre todo le dice a sus hijos, aquellos que han confesado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Él nos dice, ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿Se dan cuenta de esa palabra tan específica? Es muy fuerte y muy poderosa, pero ¿cómo vive la humanidad ante este texto bíblico? Incluyendo el sacerdocio. ¿Cómo vive la humanidad? Hoy vive en inmoralidad sexual, en escándalos sexuales, los jóvenes teniendo relaciones sexuales con sus novias, ¿verdad? Y los adultos, ¿verdad? Adulterando con otra persona o viendo incluso pornografía a través de sus celulares. Mis hermanos queridos, lo que quiero decirles hoy es que no se trata solo de saber lo que la Biblia o la palabra de Dios dice, sino de llevar a cabo los mandatos de Dios en nuestras vidas. De eso se trata. Pero también el texto bíblico que acabamos de leer dice que nosotros, los cristianos, no podemos ser avaros, es decir, miserables, mezquinos en cuanto a nuestro dar a las demás personas, porque eso Dios lo considera como idolatría. El pecado que más aborrece Dios es idolatría. Y cuando somos avaros o eres avaro, lo único que muestras a Dios es el amor que tú tienes por el dinero y por las posesiones de este mundo.
una de las cosas importantes que hoy debe resonar en tu corazón y en tu mente es lo que la palabra del Señor dice. A causa de no escuchar la voz de Dios, de no prestar atención a lo que Dios dice, la furia del Señor viene sobre nosotros debido a nuestras decisiones. No se trata de conocer, sí, lo dice la Biblia. Es cierto que lo dice la Biblia, pero no vivo lo que la palabra del Señor dice, lo que Dios mismo me está diciendo a mí. ¿Te das cuenta de la importancia de la obediencia, mi querido hermano? Ahora, yo quiero mostrarte el contraste de esto, ¿verdad? Déjame mostrarte la inquebrantable obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obediencia fue, dice la palabra del Señor, hasta la muerte. A nuestro Señor Jesús le llevó hasta la muerte. Quiero comenzar con el siguiente texto bíblico. Primera de Pedro 2, versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Dice acerca de Jesús: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse con furia. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Este texto bíblico es muy hermoso, es muy importante porque nos muestra, nos revela la obediencia de Jesús y nos dice que en su obediencia Él nunca pecó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo nunca pecó. Él es la muestra absoluta de que podemos vivir en santidad, haciendo la voluntad de Dios, viviendo la vida agradable que Dios desea que vivamos. Pero quiero que notes lo que Cristo Jesús, o la forma en la que Jesús vivía. La palabra del Señor dice que Él no respondía ante los insultos y las amenazas. ¿Cómo vivimos en esta tierra, en este mundo? ¿Respondemos ante las amenazas? Dice que no pensaba en la venganza, sino que todo lo dejaba en las manos de su Padre, quien actuaría con justicia. Pero el texto bíblico dice que fue Cristo Jesús el que cargó con nuestros pecados, perdonó nuestros pecados para que así cada uno de nosotros podamos vivir de la manera recta delante de los ojos de Dios. Eso es maravilloso. Ahora acompáñame a 2 Corintios 5:21. Muy bien, en 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Es gracias a la obediencia de Jesús, de alguien que nunca pecó. Su obediencia a Dios lo llevó a nunca pecar. Él amaba a su Padre, quien lo recompensó dándole el nombre que es sobre todo nombre. Gracias a la obediencia de Cristo Jesús es que hoy podemos tener una relación correcta con el Padre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora quiero que me acompañes una vez más a el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, versículos del 1 al 5, la palabra del Señor dice algo muy, pero muy revelador. Dice la palabra: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra. Pero escucha lo que dice el versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¡Wow! Esta es una oración muy hermosa de parte de Jesús para con su Padre. Si te das cuenta, en el versículo 14, el Señor Jesús expresa las siguientes palabras. Él dice: Padre, yo te di la gloria a ti
en esta tierra al terminar con la obra que me encomendaste. Esto en realidad habla de una obediencia total de Jesús hacia su Padre. La obediencia de Jesús lo llevaría a la muerte. Quiero que lo escuches muy bien. Lo llevó a la muerte de cruz, pero lo llevaría hasta ese lugar para así cumplir con el plan divino de Dios. Un plan que le dio a la humanidad vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es maravilloso. Eso es algo increíble. Jesús le dice al Padre: te he dado la gloria aquí en la tierra. Le dio la gloria al cumplir con el mandato que Él le había encomendado. La gloria de la que habla Jesús en realidad no se refiere a que a Jesús pasó el tiempo en esta tierra o dentro de la iglesia diciendo gloria sea a Dios, gloria sea al Padre. No es ese tipo de gloria, ¿verdad? A lo que Jesús se refiere es que Él le dio gloria a su Padre en esta tierra con su propia vida. ¿Te das cuenta de eso? Con sus actos a diario, con su forma de comportarse. De la forma, Jesús vivía dándole la gloria a Dios, viviendo de la manera que a Dios le agradaba que viviera. Siempre fue a la acción de la palabra del Señor, a la práctica, a la obediencia de la misma palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Si decimos amar a Cristo Jesús, necesitamos vivir dándole la gloria a Jesús en esta tierra de esa manera. Con nuestra vida, con nuestras acciones, de forma práctica debemos de llevar la palabra del Señor a nuestra vida. Esa es la forma en la que mostramos a Dios que lo amamos, cuando lo obedecemos. Pero si no lo hacemos así, lo único que mostramos es nuestra necedad. Nuestro Señor Jesucristo vivió en obediencia a su Padre. Y esa obediencia lo llevó hasta la cruz, a la muerte. Quiero que escuche lo que dice 2 Corintios 5:21, pero ahora en la traducción, en la Nueva Biblia de las Américas, la palabra del Señor dice lo siguiente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Cristo Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados. Eso no se te puede olvidar. Cristo Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados, tratado por Dios como si hubiera pecado. Pero el propósito, ¿verdad? En el propósito de Dios había algo extraordinario: declararnos inocentes delante de los ojos de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Eso es maravilloso. Le dio la gloria, dice la palabra del Señor. Pero estas son cosas en verdad que a mí me asombran de una manera extraordinaria. Cómo Cristo Jesús nos muestra que podemos vivir en obediencia plena a nuestro Dios. Un texto bíblico que se encuentra en Hebreos 10, versículos 5 al 10 dice lo siguiente: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aunque la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan hermoso! ¿Te das cuenta de la entrega de Jesús? Me has dado un cuerpo. ¿Te acuerdas que en el primer tema que hablamos acerca de la obediencia, dijimos que lo que más le agrada a Dios es la obediencia y no los sacrificios y las ofrendas que tú pudieras darle? Es lo que Cristo Jesús está diciendo.
No quisiste esas ofrendas, no quisiste esos sacrificios, pero me diste un cuerpo que puedo entregar para hacer tu voluntad. ¿Te das cuenta de eso? Esto es impresionante. La obediencia de Jesús obtuvo justicia, nos hizo santos, obtuvo una aceptación delante de Dios. Con la obediencia de Cristo Jesús obtuvimos vida y vida eterna. ¿Te das cuenta de esas palabras? Nos dio una nueva relación, una comunión verdadera con el Padre. Y todo esto es para aquel que cree en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Quiero terminar leyéndote lo siguiente. 2 textos bíblicos. El primero está en Hebreos 5, versículos 8 al 9, que dice, escucha con mucha atención, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿Qué es Cristo Jesús, mi querido hermano? Es la fuente de salvación, pero no para todos. Es la fuente de salvación para todos los que lo obedecen. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan revelador y tan impresionante! Pero también el texto dice que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Pero yo no quiero que malentiendas este texto bíblico. No es que Jesús fuera una persona desobediente, que gracias a lo mucho que sufrió, aprendió a ser obediente. No. La palabra del Señor no quiere enseñarnos eso, sino que mejor, para entenderlo de una mejor manera, Jesús demostró que se puede ser obediente, se puede obedecer a Dios incluso en esos momentos de mucho dolor y de sufrimiento en nuestras vidas. En esos momentos complicados que vivimos podemos ser obedientes. Y Él llegó a la muerte, llegó a la crucifixión, fue lastimado, fue golpeado, pero en medio de todo ese sufrimiento, Él permaneció siendo obediente a Dios. Eso es lo que Dios nos revela en su palabra, y es necesario que nosotros podamos entender eso, y por esa razón la palabra del Señor dice que Él puede entendernos, Él puede comprender nuestros sufrimientos. Cuando vamos a la oración, nuestro Señor Jesús nos comprende porque Él padeció, sufrió, hubo momentos difíciles para Él, pero en medio de ese sufrimiento nuestro Señor Jesús nos muestra que podemos ser obedientes a Dios. Y termino leyendo lo siguiente. Filipenses 2, versículos 7 al 8 dice: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La obediencia a Dios, ¿verdad? Jesús en su obediencia a su Padre lo llevó hasta la misma muerte. ¿Te das cuenta? Esta clase de obediencia es nuestro Señor Jesús, quien va a la cruz, nuestro Redentor. Hizo todo para darnos vida a nosotros. Aquel que no tenía pecado, aquel que no había hecho nada malo, murió, llegó a la cruz del Calvario, ¿verdad? En obediencia a su Padre, y de esa manera cumplió con la obra que su Padre le había encomendado. Llevó a cabo el plan de redención de Dios cuando Jesucristo derramó su sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, hoy es el tiempo de declarar a nuestro Señor Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hoy es el día de arrepentirnos de nuestros pecados. Es el día de heredar la vida eterna. Hoy es el día para vivir de la manera que a Dios le agrada. Hoy es el día de volver a la obediencia. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y yo quiero que hoy podamos orar de una manera fuerte, que hoy podamos tener fe, que hoy podamos decirle a nuestro Dios: Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, perdónanos por aquellas cosas, mi Dios, que están interrumpiendo nuestra relación.
¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida que tú deseas, que a ti te agrada que vivamos, Señor. Perdónanos por decir que somos tus seguidores, que somos creyentes, Señor, y no cumplir y no obedecer con tu palabra, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, y pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en ti, Cristo, creemos que tú diste la vida por nosotros, Señor, y hoy estoy dispuesto a vivir una vida en obediencia, escuchando tu voz, prestando atención, Señor, y haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a Hogar de Adoración, Señor, y permite que cada uno de mis hermanos hoy pueda verte a ti de una manera extraordinaria, Señor. Te amamos y hemos de mostrártelo, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Lo decimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo te amo, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, nuestro corazón hoy te adora a ti. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que hayan podido escuchar atentamente la voz de Dios, hayan podido escuchar atentamente este sermón, porque sin duda puede cambiar nuestras vidas de una manera asombrosa. Vivir en obediencia, de la forma en la que nuestro Señor Jesús vivió en esta tierra, me parece que es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Así que yo quiero decirte hoy que el Señor te bendiga en esta semana, que tengas muchos tiempos de oración, de adoración a nuestro Dios. Y recuerden, durante todo este tiempo estamos orándole a Dios por ese lugar, por un nuevo lugar, que Dios nos permita ver, encontrar ese nuevo lugar donde vamos a congregarnos. No sé, un almacén, una casa grande, un terreno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero que Dios pueda mostrarnos hoy dónde está ese lugar donde hemos de congregarnos como iglesia. Muy bien, nos despedimos en esta mañana. Soy el pastor Roy Bautista del Centro Cristiano Hogar de Adoración, y que el Señor los bendiga a todos.